Tarararara, tarararara, yo siento tararam. Aquí nomás es sábado, un día diferente, y a la mañana siguiente, en este 10 de octubre 2020, mes de las brujitas, aquí nos tienen haciendo un pequeño video por lo que nos faltara de ayer. Es una pequeña postdata, incluso tengo la misma ropita de ayer. Miren, es que pues lo que pasa es que les digo que a veces con diferencia de fechas, pero siempre grabo. Y es que ayer estaba viendo yo el video de ayer y me faltó nada más unos detallitos así que sí son importantes para cuando lleguen a conseguir lo del material para iniciar nuestra clase de tejido de cadenas. Ya se los voy a hacer más visual y todo, adelantándoles. Es ya más o menos les dije cómo van de las puntadas, cómo se dobla y todo. En sí el material pues sí se puede conseguir, ya sea que lo consigan en la Parisina, en Modatelas o en algún sitio accesible a sus domicilios. Son bolas de estambre del grosor que quieran ustedes hacer lo que es la puntada. Tiene digamos un poco grueso para que fuera como cobija, y las puntadas y pues se acaba más, se avanza más rápido obviamente, pero se puede hacer en un estambre medianamente delgado o así. Y pues más o menos es de 90 gramos la bola aproximadamente. Si son como 3 bolas de 90 gramos, más o menos aproximadamente, sí puede ser un chaleco, de acuerdo a la talla también del chaleco que se vaya a hacer. Pero un chaleco mediano salen como aproximadamente. Puede ser con una bola más, si quieren más detalles o hacerlo más largo, serían con 4 bolas de 90 gramos, o en su defecto de esas bolas que venden de 45 gramos, ahí le calculan para que sea un total aproximadamente de entre, pues, ¿qué será? 200 gramos o 200 y pico gramos. Entonces pues serían 6 bolas y es más o menos de un tamaño así. Está ya más o menos grande, les digo, me salió con 3 bolas, pero si se hace de otra talla, pero yo creo que sí les puede salir hasta con 2 bolas de 90 gramos, son 180 gramos. Y pues un ganchito es todo lo que se requiere para hacer estas artesanías. Un material que es de costo más o menos pues económico, y pues sí, la mano de obra obviamente, pero es la emoción de hacer algo, jajaja, brujita. En fin, pues este es el dato que les daba. Y sí, miren, les comparto algo más, que sería pues mis comentarios acerca de lo que yo he visto. Lamentablemente, miren, para ofrecerles una película interesante, complementaria a las películas que ya les participaba yo. Si pues se puede decir que es la misma temática, aunque hay ciertas curiosidades. Y pues estoy estudiando para dárselas más completitas y más interesante el video. Así es que de momento ya me voy a hacer mi quehacer, y pues espero que con esta información que les doy ya puedan estar casi listas en sus marcas. Listas, fuera. Iniciamos clases la próxima semana y por aquí los veo. Y vamos a ir avanzando poco a poco, tratándole de dar un poco de seguimiento para que vean cómo se llega a una meta de un suéter, un tejido, y la emoción que se siente el principio. Y bueno, al principio obviamente sí es la disciplina de todos los días, pero sí se va avanzando poco a poco. Entonces, dependiendo el estilo, el ritmo que le imprimamos y el tiempo que le dediquemos, aproximadamente, pues sí, ya con la práctica se llega, pero pues no vamos a poner una fecha determinada para no carrerearnos, pero sí vamos a ver en cuánto tiempo, y ese es lo interesante, ¿no? Aproximadamente cuánto nos tardaríamos, y llevar una secuencia de tiempo para que se haga interesante el contexto de ir viendo. Por ejemplo, es interesante conocer estos detalles, porque si nos queremos dedicar a un emprendimiento,
por ejemplo, yo les adelanto esto, podíamos ver en base al material que tenemos, hay que guardar bien los tickets para ver el costo del material, y vamos a cobrar la mano de obra aproximadamente como está, digamos, una mano de obra del salario mínimo, como da la hora, si es a 50, 75, a 100 pesos la hora, a ver cuánto tiempo efectivo de tejido, no es desde que nos ponemos a platicar y todo, sino a partir de que empezamos, vamos tomando el tiempo, cuánto vamos avanzando, contratiempo, y ya tenemos un contexto de cuánto tiempo realmente nos tardamos. Base a eso, sumamos las horas, multiplicamos y le sumamos el costo del material, y ya veremos entonces más o menos para darnos una idea de este interesante trabajo. ¿Sale pues? Pues los dejo entonces con esa meditación y con todo. Me voy a apurar. Pues por aquí nos vemos. Sale pues, bye.